los conceptos turísticos, o sea, mi preocupación con estos casos de turismo donde está viéndose ya varias noticias de personas de la comunidad trans o personas de la comunidad LGBTIQ siendo víctimas de agresores sexuales, esto tiene unas implicaciones muy serias en esa comunidad y si esto se publica en las noticias entre ellos y ver que hay varios casos hoy publicados en el vocero es bien preocupante. Y nosotros tenemos mucho potencial, de hecho tenemos mucho turismo de esa comunidad de Pride, de la comunidad LGBTIQ, que hay que cuidarlo y protegerlo, porque si se propaga el que aquí es un lugar no seguro para esa comunidad simplemente deja de venir. Y Puerto Rico, de hecho, es publicado como unos lugares más seguros para esa comunidad porque tenemos un lugar de mucha aceptación y amor hacia la comunidad LGBTIQ. Para ti que estuvo o no, ¿verdad? El ser parte de la comunidad, eso no tiene que ver. Estoy hablando de cómo Puerto Rico es publicado en las páginas de la comunidad como un lugar seguro para esa comunidad ir turísticamente y no sentirse amenazado, rechazado o que va a ser golpeado. Y de repente ver esas noticias me preocupa porque son el tipo de noticias que si tú no las contrarrestas rápido, la comunidad se hace sus propios blogs, hace sus propias páginas y empieza a divulgar y publicar sobre los riesgos de seguridad que pueda haber aquí. Y entonces, eso es un turismo de mucho ingreso, de mucha inversión y es un turismo bien seguro que hemos tenido por años. Cuidado, porque de nuevo, este fin de semana fue el fin de semana de la parada y fue obviamente el mes de Pride. Y siempre cuando tú lees este tipo de noticias hay que evitar o hay que buscar contrarrestarlas y explicar las cosas que pudieron haber pasado, como en este caso que se alega que hubo varios casos donde las personas se fueron de Puerto Rico sin siquiera presentar querella. Nada, traigo eso porque me parece importante, Kenneth. Y no sé, yo estoy seguro que tú lo has visto, es Sí, un turismo muy cotizado a nivel global. Muchas empresas se forman y muchas publicaciones se hacen buscando ese turismo, al punto de que ya Discover hizo ¿verdad? Un famoso video con una personalidad de la comunidad trans precisamente para atraer ese para público a traerlo. que se No es pase por que aquí. tiene, como tú dices, tiene mucho poder adquisitivo, es gente que busca más experiencia, o sea, no es que una persona que va a ir a la playa necesariamente o va a ir a un parque o una cosa así, van a comer al restaurante, van a ver más cosas turísticas, o sea, consumen más, o sea, un turismo bien cotizado, como tú bien dices, en ese mercado. Y estaría mal, ¿no? Después que de muchas gestiones que se han hecho y muchas actividades que se han hecho para hacer, hacer atractivos para que vengan para acá, para Puerto Rico, que se echa a perder por ese tipo de noticias que pues, y es bien desafortunado, ¿no? Los eventos no deberían estar pasando independientemente del costo económico, del costo turístico que pueda tener, Sí, como quiera, tampoco debería estar pasando, ¿no? y de acuerdo, lo que planteaba es que Puerto Rico tiene mucho potencial en áreas de turismo que nosotros mismos no hemos explotado. Planteaba el hecho de que aquí han nacido religiones que Sí, sí, en otros lugares del mundo se publicaría más. Mencionaba la fe de Mita, que sé que conoces bien, pero igualmente pudiéramos hablar de Fuente Viva, pudiéramos hablar de otras religiones que han comenzado aquí, ¿verdad? Que se han propagado a otros lugares del mundo, la Virgen del Pozo, ¿verdad? El concepto de la Montaña Santa en San Lorenzo, Samaná nuevamente la Virgen del Pozo, hablando de la comunidad nahuabo, que, ¿verdad? Pentecostal, los muchachos de Guayama y la fe que comenzó con Jeñito Rodríguez y otros más. O sea, Puerto Rico ha exportado conceptos religiosos con J.J. Ávila, que se convirtió en un fenómeno internacional en toda Latinoamérica. Así que igualmente hay esas otras oportunidades de turismo religioso. Mencionaba yo la iglesia de Schoenstatt, que obviamente no son solo en Puerto Rico, pero que igualmente son lugares de santuarios muy interesantes, que no hemos, en mi opinión, explotado al nivel que pudiéramos hacerlo, que es un turismo bien cotizado alrededor del mundo. Y también hablábamos de la iglesia, o perdón, de la cárcel de Alcatraz. Repito esto porque Kenneth tuvo un problema de conexión. Y la iglesia, por ejemplo, perdón, la cárcel de Alcatraz, Puerto Rico tenía una cárcel que pudiera haber hecho historias análogas como Oso Blanco, que lo que hicimos fue ¿verdad? Destruirla para fines de utilizar el terreno. Yo siempre pensé que una parte de la cárcel iba a haberse preservado por las historias terribles de las cosas que pasaron allí, las historias de las gangas y sus orígenes. Y si usted va hoy a Las Vegas, va a ver que el Museo de la Mafia se habla. Y cuando Kenneth nos mencionaba que él fue al tour de Alcatraz, cuéntanos de eso, Kenneth. Oye, lo que pasa es eso, te hacen las historias de las fugas, te hacen las historias de las gangas, que la gente que estuvo presa allí, y la cárcel del Oso Blanco, otra vez, aunque era una cárcel más local, ¿no? No es que había mucho preso que fuera internacional, nada de eso. Las historias son súper fascinantes. Hay un libro que salió hace como 20 años que lo compré y lo leí, me encantó, y de hecho lo presté, que uno nunca presta los libros y no me lo devolvieron. Y que te hace todas las historias de la gente que estaba, cómo empiezan las gangas, todas las cosas que pasaron allí. Hubo fugas de la cárcel, que la Alcatraz, cuando tú coges el tour, te hacen la historia de estas personas que hacen la balsa con los jackets, ¿no?
con los abrigos y se escapan, que nunca se supo si se habían llegado a San Francisco, ¿no? Pero aquí se escapó Pero gente, o Kenneth, yo sea. estoy convencido de que esa gente sí llegaba, porque ese concepto de que los tiburones se lo iban a comer de camino, los tiburones no estuvieron así. Bueno, pero es Agua, que el agua está pudieron fría, haberse es que ahogado. te daba hipotermia, por eso esa Ah, bahía es bien fuerte. De hecho, si tú te tiras y no nadas bien, acabas en el puente, o sea, te tiras para el Golden Gate y una vez te tiras al Golden Gate te tiró mar afuera y te ahogaste. O sea, la bahía que tiene que es bien fuerte y que el agua es fría y te da hipotermia. Y de hecho, está, cuando coges el tour y otra vez ya uno no tiene mucha gente a quien preguntarle, a ellos era de las pocas cárceles que el agua siempre salía tibiecita, salía calientita para que no se acostumbraran al agua fría, para que si se metían al agua, pues del golpetazo que te da, te paraliza, ¿no? Decían ellos, acababa como el muchacho de Titanic. Entonces, pues tienes que el agua es fuerte, que es fría y que por eso pues no era tan fácil de tú nadar. Oye, una persona que fuera un bravo nadando lo nada. Y es como una milla nadando, que tampoco es una distancia cortita, ¿no? No es una distancia. sí, pero una villa en vientos en contra, pues, tampoco es tan sencillo, pero sí, o sea, y te manda para el puente y te manda mal abierto, pues te chavaste. Pero yo me corrí el chance, porque la verdad es que si llegas acá atrás es porque la, prob- la probabilidad de salir vivo era ninguna, o sea, la cantidad de gente que terminó enferma, porque en Alcatraz, pues todo el mundo sabe, ¿verdad? No solamente era que no cumplías la pena, sino que, bueno, en el caso del Capone, que salió ya con Sí, básicamente todo loco, todo exacto, sin enfermito. posibilidades reales de tener una vida productiva porque se volvió, ¿verdad? Sabíamos que la cantidad de enfermedades que, ¿verdad? Que propagaron allí, los abusos que, by the way, que, y planteo esto, yo sé que tú no necesariamente son estos temas los que dominas o que quieres hablar, debo decir, pero recientemente ha habido aquí una posibilidad de que se haga la castración física en Luisiana, que se aprobó para las personas que cometan Probaron. Delitos agresiones sexuales. con menores. Y mi impresión es que eso es un castigo cruel inusitado. O sea, yo no creo, porque no es reversible. O sea, de nuevo, la castración química es reversible, porque un asunto químico que cada cantidad de meses tiene que volver a repetir. Vis a vis la física. Y yo sé que todo el mundo suena como que sí, que hay que hacer eso. Bueno, el problema es, todos hemos visto la cantidad de casos donde el sistema se ha equivocado, donde el sistema ha metido personas y ha condenado personas que luego resulta ser que anda, era inocente. Eh, y hemos visto montones de casos. Y curiosamente, Luisiana tiene un historial de racismo terrible, donde muchas personas de la comunidad blanca que cometían esos delitos no eran procesados porque no los acusaban o un jurado no los encontraba culpables. Mientras que, y todo el mundo sabe, ¿verdad?, de que Luisiana y Mississippi tenían una de las zonas más terribles para la comunidad afroamericana. Eh, y por tanto, esos castigos, muchos de los casos que llegan a recibir el derecho, eh, ¿cómo se llama el último caso que obligó a que fueran los jurados unánimes? Pues se llama Ah, Luisiana, precisamente, sí. porque Luisiana era uno de los estados donde se sabía que había un historial, ¿verdad?, bien fuerte sobre el racismo, o sea, sobre lo que, o sea, de hecho, recuerden que Luisiana era el puerto por el río Mississippi, allí está uno de los puertos donde más se vendían esclavos. Eh, ¿Sabes? Y esa es la historia ¿verdad? De cómo, por qué Luisiana tiene este, o sea, de repente ver esto, ver que volvemos a un castigo como este, que suena lógico, ¿verdad? Tú dices, alguien que hace esto, bueno, el problema es que el sistema de justicia eh, ha demostrado ser bien discriminatorio en su forma de implementar los castigos. Nada, tenía que decir eso. Ok. DH, nos fuimos por ahí para abajo. Ok. Kenneth, lo que pasa es que quería hablar contigo de otro tema, pero aprovechando que sé que además de abogado y CPA, eres una persona que tiene los conceptos de lo que es el derecho y la situación económica simultáneamente. Una de las cosas que se está planteando actualmente es si deberíamos pagarle mejor en el salario mínimo. Y la pregunta es, ¿en la cárcel aplica el salario mínimo? O sea que yo no sé esa respuesta. Yo no sé si cuando Yo no sé, yo creo que no. yo creo Yo que creo no, que pero no sé no. cuánto es el mínimo que sí pueden pagar. Sé que no es el mínimo federal, pero ¿cuál es el mínimo que se paga en la cárcel? No lo sé. No sabes si Mira, aplica. tampoco, no tengo muchos clientes que trabajan en la cárcel, vamos a decir así, para que hayan trabajado desde la cárcel y yo ya he tenido que llenar la planilla. Yo entiendo que lo que te dan es como un estipendio para que compres cositas tuyas y eso, pero no es como que te va a sobrar un montón de dinero para mandar dinero para afuera. O sea, yo nunca he escuchado de nadie
que diga, no, trabajó mucho en la cárcel y él está pagando la casa a los papás o le está pagando la escuela a los hijos o algo así. O sea, yo creo que lo que te dan es una cantidad relativamente nominal. Si te dan algo, pues muchos de ellos como que te mandaban a hacer las cosas. Mira, me dicen aquí que no aplica, Que no que es no salario mínimo aplica federal. el mínimo en la cárcel. Pues debería aplicar quizás para que puedan, por lo menos los que están por casos de pensión, para que puedan pagar la pensión. Porque si tú estás preso por no poder pagar la pensión, Sí, que por lo menos te acumule para eso, por lo menos. pero ya sabemos que eso no les aplica.